Grant Sherman se limpió la grasa de las manos y se quedó mirando la caja de herramientas oxidada que había pertenecido a su padre. 20 años trabajando en el taller Miller's Auto Repair, y aquella caja contenía todo lo que le quedaba del viejo que de verdad importara. Dentro del taller, el viento de diciembre hacía temblar las puertas del garaje. Su teléfono vibró. La consulta del Dr. Morrison. Señor Sherman, ya tenemos los resultados de la resonancia. Necesito que traiga a su hijo mañana por la mañana. El pecho de Grant se cerró. Tommy, de 8 años, llevaba 2 meses quejándose de dolores de cabeza. Sabrina lo había atribuido a alergias, pero Grant conocía a su hijo. Algo iba mal. ¿A qué hora podemos ir? A las 8 de la mañana, señor Sherman. Traiga también a su esposa. Aquella noche, Grant se sentó en la mesa de la cocina de la pequeña casa de alquiler en Maple Street, la misma en la que llevaban viviendo 10 años. Sabrina estaba dando de comer a su hija Emma, que tenía 5 años y el pelo oscuro de su madre, pero los ojos grises de Grant. Tommy estaba en el salón haciendo los deberes con una lentitud poco habitual. «El médico quiere vernos a los 2 mañana», dijo Grant en voz baja. El rostro de Sabrina se endureció. «Tengo cita en la peluquería». «Cancélala». «Esto es por Tommy». Dejó el plato sobre la mesa de un golpe. Últimamente todo gira en torno a Tommy. Los dolores de cabeza, el cansancio. Los niños se ponen enfermos, Grant. Luego se les pasa. El médico no nos llamaría a los dos si no fuera nada. Se giró, pero Grant vio cómo le temblaba la mano. Sabrina siempre había sido buena ocultando el miedo detrás de la rabia. A la mañana siguiente, el Dr. Morrison mostró la resonancia en la pantalla. La masa en el cerebro de Tommy parecía una nube negra de tormenta. «Es un glioblastoma», dijo el médico. «Es agresivo. Necesitamos operar de inmediato, seguido de radioterapia y quimioterapia». El rostro de Sabrina se quedó blanco. El mundo de Grant se tambaleó. ¿De cuánto estamos hablando? En costes. El Dr. Morrison le entregó una carpeta. Solo la cirugía cuesta $185.000. Con el tratamiento, hablamos de cerca de $400.000 durante el próximo año. Su seguro cubrirá quizá un 40%. El salario anual de Grant era de $42.000. Tenía $8.000 en ahorros. Las cuentas no salían. «Lo solucionaremos», dijo Grant, intentando coger la mano de Sabrina. Ella se apartó. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Grant encontró a Sabrina haciendo una maleta. «¿Qué estás haciendo?» «No puedo con esto, Grant». Su voz sonaba hueca. «No puedo ver morir a mi hijo porque no podamos permitirnos salvarlo. Encontraremos el dinero. Haré turnos extra. Pediremos un préstamo». «¿Un préstamo?» Se rió con amargura. ¿Quién va a prestar dinero a un mecánico sin avales? Nunca fuiste a la universidad. Nunca construiste nada. Sigues atrapado en el mismo trabajo sin salida que tenías cuando nos conocimos». Las palabras golpearon como puños. «Estoy manteniendo a esta familia. Apenas estás sobreviviendo». Cerró la maleta. «Me casé contigo porque pensé que tenías potencial. Pero eres igual que tu padre. Conforme con las obras. ¿A dónde vas?» «Mi hermana está en Phoenix. Necesito tiempo para pensar». «¿Y Tommy? ¿Y Emma?» Los ojos de Sabrina estaban fríos. «¿Qué pasa con ellos? Tú eres su padre. Ya te apañarás». Salió por la puerta. Grant oyó arrancar el coche y vio cómo las luces traseras desaparecían por la calle. Se quedó allí de pie durante 10 minutos, hasta que la pequeña voz de Emma sonó desde la escalera. «Papá, ¿a dónde va mamá?» Grant se giró y vio a su hija abrazando su conejo de peluche. «Ha tenido que ir a ayudar a la tía Michelle. Cariño, volverá pronto». La mentira le supo a ceniza. Grant pasó los siguientes 3 días llamando a todos los bancos, entidades de crédito y organizaciones benéficas que encontró. La respuesta siempre era la misma.
Crédito insuficiente, sin avales, demasiado riesgo. La operación de Tommy estaba programada para el 15 de enero. Eso le dejaba 3 semanas. El sábado por la mañana, Grant condujo hasta el otro lado de la ciudad, a la urbanización cerrada donde vivía su hermano. La casa de Carol Sherman era un monumento al éxito. Columnas blancas, césped perfectamente cuidado, garaje para 3 coches. El Tesla del driveway costaba más de lo que Grant ganaba en 2 años. Carol abrió la puerta vestido para jugar al golf. Su sonrisa se apagó al ver a Grant. Esto sí que es una sorpresa. Creía que no te gustaba venir por esta zona. Necesito hablar contigo. La esposa de Carol, Leanne, apareció detrás con una copa de champán en la mano. Grant, qué alegría. Carol, invita a tu hermano a pasar. El interior de la casa era todo mármol y arte moderno. Grant sentía que ensuciaba todo con solo respirar. Se sentaron en un salón en el que cabría entera la casa de Grant. Y bien, ¿qué te trae por aquí? Carol se recostó, cómodamente. ¿Vienes por fin a pedirme consejo profesional? La mandíbula de Grant se tensó. Es por Tommy. Tiene un tumor cerebral. Necesita cirugía. Leanne soltó un jadeo. La expresión de Carol apenas cambió. Es terrible, dijo de forma automática. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno si operamos pronto, pero el seguro no cubre casi nada. Necesito que me prestes $250,000. El silencio se alargó. Carol dio un sorbo a su whisky. Es mucho dinero, Grant. Te lo devolveré hasta el último centavo. Trabajaré en 3 empleos si hace falta. Por favor. Tiene 8 años. Carol se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la piscina. ¿Sabes? Cuando murió papá nos dejó a los dos lo mismo. $40,000 a cada uno. ¿Recuerdas qué hiciste tú con los tuyos? El estómago de Grant se hundió. Sabía por dónde iba aquello. Tenía 18 años. Necesitabas dinero para la universidad y te di toda mi herencia. Carol se giró, con una sonrisa afilada. Pagaste mi primer año de matrícula. Renunciaste a tu propia oportunidad de ir a la universidad para que yo pudiera estudiar empresariales. Siempre me he preguntado si te arrepientes. No. Eres mi hermano. Quería que triunfaras. Pues lo hice. Máster en Stanford, salario de 6 cifras antes de los 30. Ahora dirijo mi propia consultora. Facturamos $500 la hora. Hizo una pausa. Deberías haber ido a la universidad como yo, Grant. Quizá no estarías en esta situación. Las palabras quedaron flotando como veneno. ¿Me estás diciendo que no? Carol abrió las manos. Digo que no puedo fomentar una mala planificación financiera. Tú hiciste tus elecciones. Yo hice las mías. Eso es el capitalismo. Esto va de la vida de mi hijo. ¿Y de quién es la culpa de que no puedas permitirte salvarlo? La voz de Carol se volvió fría. Elegiste ser mecánico. Elegiste casarte con una mujer sin ambición. Elegiste tener hijos a los que no podías mantener. Eso tiene consecuencias, Grant. Yo no las creé. Leanne parecía incómoda. Carol, quizá podríamos... No vamos a prestarle dinero. El tono de Carol fue definitivo. Grant necesita aprender a valerse por sí mismo. Eso es lo que papá debería haberle enseñado en lugar de dejar que se hiciera el mártir. Grant se levantó despacio. Cada músculo de su cuerpo quería estrellar el puño contra la cara perfecta de Carol. En lugar de eso, caminó hacia la puerta. Te di todo lo que tenía, y ni siquiera eres capaz de intentar ayudar a mi hijo. Carol le gritó a la espalda. Ese fue tu error, no mi obligación. Grant condujo a casa como en un sueño. Probó con GoFundMe y recaudó $12,000 de desconocidos que tuvieron más compasión que su propio hermano. Vendió todo lo que tenía de valor. Rogó al hospital por planes de pago. Para el 10 de enero había reunido $87,000.
No era suficiente. El doctor Morrison aceptó hacer la operación de todos modos. Ya resolveremos los pagos después. Su hijo necesita esto ahora. La cirugía duró 11 horas. Grant esperó en la sala con Emma, que dibujaba para su hermano. El capellán del hospital pasó 2 veces. Grant no rezó. Había dejado de creer en Dios cuando Sabrina se marchó. El doctor Morrison salió a medianoche, aún con el pijama quirúrgico, el agotamiento marcado en el rostro. Quitamos la mayor parte, pero es muy agresivo. Necesitará quimioterapia intensiva y radiación. ¿Va a salir adelante? La pausa del médico lo dijo todo. Haremos todo lo posible. Durante 2 meses, Grant vio a su hijo luchar. Tommy perdió el pelo, perdió peso hasta quedarse en los huesos, perdió la chispa en los ojos que lo hacía ser Tommy. Grant dejó de dormir, acampó en la habitación del hospital, sostuvo la mano de su hijo mientras el veneno goteaba en sus venas intentando matar lo que lo estaba matando. Emma se quedó con la vecina de Grant, una anciana llamada Edna Dawson, que se negó a cobrar nada. «Tú concéntrate en ese niño», le dijo. Sabrina llamó una vez desde Phoenix. «¿Cómo está muriendo? ¿Quieres que vaya a despedirme?» Y colgó. El 15 de marzo, exactamente 2 meses después de la cirugía, Tommy dejó de respirar a las 3:47 de la madrugada. Grant le estaba sujetando la mano. La máquina empezó a sonar. Las enfermeras entraron corriendo. Trabajaron con él durante 20 minutos antes de que el doctor Morrison lo declarara. Grant Sherman se quedó de pie en la habitación del hospital mirando el pequeño cuerpo de su hijo y sintió que algo dentro de él también moría. El funeral fue pequeño. Fueron los compañeros de Grant del taller Millers. Edna llevó a Emma, que no entendía por qué Tommy estaba dentro de la caja. Carol envió flores con una tarjeta que decía, «Con mis condolencias». Sabrina no fue. Aquella noche, Grant se sentó en la habitación de Tommy, rodeado de pósters de superhéroes y construcciones de Lego sin terminar, y pensó seriamente en acabar con todo. Tenía pastillas. Sería fácil. Entonces Emma llamó a la puerta, se subió a su regazo y lloró hasta quedarse dormida contra su pecho. No podía hacerle eso. Las siguientes 3 semanas se difuminaron. Grant volvió al trabajo porque no tenía otra opción. Las facturas del hospital ya estaban en manos de cobradores. Debía $287,000 que jamás podría pagar. Su crédito estaba destruido. Su hijo estaba muerto. Su esposa se había ido. Su hermano le había demostrado exactamente lo que valían 25 años de hermandad. Grant estaba lavando los platos un martes por la noche cuando alguien llamó a la puerta. Emma veía dibujos animados en el salón. Grant se secó las manos y abrió. Un hombre con un traje caro estaba en el porche. Rondaba los 50 y tantos, pelo plateado, ojos duros como pedernal. Detrás de él, un todoterreno negro esperaba con el motor encendido. «Grant Sherman». «Sí». «Me llamo Owen Finch. Soy abogado. ¿Puedo pasar?» Grant estuvo a punto de decir que no, pero algo en la presencia del hombre, en el peso de su voz, lo hizo apartarse. Se sentaron en la mesa de la cocina. Owen sacó una carpeta de cuero. «Represento el patrimonio de Harrison Copeland. Falleció hace 6 meses. Antes de morir, me pidió que lo encontrara. No conozco a nadie llamado Harrison Copeland. Pero él sí lo conocía a usted». Owen deslizó una fotografía sobre la mesa. Un anciano delgado y curtido en una cama de hospital. Grant no lo reconoció. En el año 2003 usted tenía 18 años. Trabajaba en una gasolinera de la Ruta 7. ¿Recuerda la noche del 17 de octubre? La mente de Grant retrocedió. 22 años atrás. Había trabajado allí 2 años para ahorrar dinero. Recuerdo un atraco. Un tipo entró con una pistola. Sí. Y mientras robaba la caja, un anciano sufrió un infarto en el surtidor número 3. Los paramédicos se retrasaron por un accidente en la autopista.
Usted le practicó reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos hasta que llegaron. El recuerdo emergió borroso. Un anciano jadeando. Grant había aprendido RCP en el instituto. Se le acalambraron las manos. Al final llegaron los paramédicos. No sabía su nombre. Sobrevivió. Vivió 22 años más. Quería darle las gracias. Intentó encontrarlo, pero usted se había mudado, había cambiado de dirección. Finalmente dio con usted el año pasado. Owen hizo una pausa. Y entonces vio la recaudación para su hijo. La garganta de Grant se cerró. El señor Copeland no tenía familia. Era un abogado de patentes jubilado, muy exitoso. Cuando vio que su hijo estaba enfermo, que usted intentaba salvarlo, quiso ayudar. Transfirió $300,000 a un fideicomiso médico a nombre de su hijo. El mundo volvió a inclinarse. ¿Qué? El dinero se ingresó el 8 de enero. Enviamos notificación al hospital y a su domicilio. ¿No lo recibió? Grant negó con la cabeza, entumecido. El hospital aceptó el pago. Deberían habérselo dicho. El dinero cubría íntegramente la cirugía y el tratamiento de su hijo. No debería haber ninguna deuda médica. La habitación empezó a girar. Eso no es posible. Me dijeron que debía $287,000. Está en cobro. La expresión de Owen se oscureció. ¿Puedo ver los extractos? Grant sacó la carpeta que llevaba semanas evitando, llena de cartas amenazantes de agencias de cobro. Owen las revisó metódicamente, frunciendo cada vez más el ceño. Son fraudulentas. Todas. Sacó el teléfono e hizo una llamada. Janet, necesito los desembolsos del fideicomiso médico Copeland. Sherman Thomas. Sí. Y necesito la confirmación de recibo del hospital. Puso el altavoz mientras revisaba papeles. Señor Finch, el pago se ingresó el 8 de enero. El hospital confirmó la recepción el 10 de enero. Pago completo, $312,000. Cerrado y liquidado. Los ojos de Owen se encontraron con los de Grant. ¿Quién firmó el recibo en el hospital? Déjeme comprobar. Sabrina Sherman figura como tutora del paciente. El aire abandonó la habitación. Owen volvió al teléfono. Su esposa. La mente de Grant se desbocó. Ella se fue. Se fue antes de la cirugía. Antes de detenerse, volvió al parecer el tiempo justo para interceptar un pago de $312,000 destinado a la atención médica de su hijo. Y luego le dejó creer que se ahogaba en deudas mientras su hijo moría. Las palabras golpearon a Grant una tras otra. El dinero había estado ahí. El tratamiento de Tommy estaba pagado. Y Sabrina lo había robado. Lo había dejado agonizar, rogar, ver morir a su hijo pensando que había fallado por un dinero que nunca faltó. ¿Dónde está ahora? Owen hizo otra llamada. Tengo recursos. Deme hasta mañana. Cuando se fue, Grant se quedó sentado en la mesa de la cocina hasta el amanecer. Emma dormía arriba, ajena a que su madre era un monstruo. La mano de Grant temblaba. Carol lo había abandonado. Sabrina lo había traicionado a él y a Tommy de la peor manera imaginable. Ambos le habían mostrado quiénes eran. Grant Sherman había pasado toda su vida siendo el bueno. El que sacrificaba. El que seguía las reglas. Ese hombre no le había dado nada salvo un hijo muerto y una montaña de mentiras. Era hora del otro Grant. El que creció peleando en hogares de acogida antes de que su padre se rehabilitara y lo acogiera. El que mandó a 3 chicos al hospital por acosar a Carol cuando estaban en secundaria. El que enterró muy dentro porque los hombres buenos no resolvían las cosas a puñetazos. Pero los hombres buenos siempre llegaban los últimos. Owen regresó a la tarde siguiente con un archivo de varios centímetros de grosor. Su esposa está en Phoenix, viviendo con su apellido de soltera, Sabrina Osborne. Transfirió los $312,000 a una cuenta en las Islas Caimán y luego los hizo volver a través de una sociedad pantalla.
Compró un apartamento y un coche. Está viviendo muy bien. ¿Y mi hermano? ¿Por qué pregunta por él? Solo curiosidad. Quería saber cómo es el éxito hoy en día. La sonrisa de Owen fue fina. Carol Sherman. Lo conozco profesionalmente. Dirige Sherman Consulting Group. Muy exitoso. Muy despiadado. Hizo una pausa. Y también muy sucio. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que llevo 5 años investigándolo por un cliente que sospechaba fraude. Su hermano lleva 5 años falseando las cuentas. Ha estado inflando sus horas de consultoría, cobrando a clientes por trabajos que nunca hizo y escondiendo el dinero en cuentas offshore. Si Hacienda lo descubre, se enfrenta a 20 años en prisión federal. Grant miró el expediente y luego a Owen Finch, que había aparecido en su puerta en el momento exacto, con la información exacta. ¿Por qué me estás diciendo esto? Owen se puso de pie. Porque Harrison Copeland me pidió que te ayudara. Vio algo en ti hace 22 años. Quiso darte una oportunidad. Él ya no está, pero yo cumplo mis compromisos. Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Si necesitas cualquier cosa, información, recursos, asesoramiento legal que roce el límite, llámame. Ya conocía tu situación antes de venir. Sé lo que te hicieron y no creo en dejar que gente así se vaya de rositas. Cuando se fue, Grant se quedó mirando los expedientes, las pruebas del robo de su esposa, el fraude de su hermano. Pensó en Tommy, que murió creyendo que su padre no pudo salvarlo. Pensó en Emma, que merecía algo mejor que un padre roto y un futuro moldeado por la crueldad de otros. Y entonces Grant Sherman empezó a planear. El lunes por la mañana, Carol Sherman estaba en su despacho revisando los informes trimestrales. Su empresa iba viento en popa. Los nuevos contratos entraban sin parar. La vida era buena. Su secretaria irrumpió. Señor Sherman, hay un Grant Sherman aquí para verlo. Dice que es su hermano. Carol frunció el ceño. No tengo cita. Dice que es por la herencia de su padre. A Carol se le avivó el interés. El viejo había muerto hacía 15 años, pero siempre quedaban cabos sueltos. Hazlo pasar. Grant entró con la ropa de trabajo manchada de grasa. Carol arrugó la nariz. ¿No podías cambiarte antes de venir? He venido directo del trabajo. Esto no tardará. Grant se sentó sin que lo invitaran. Encontré unos documentos antiguos de cuando murió papá. Pensé que querrías verlos. Deslizó un sobre de manila por el escritorio. Carol lo abrió, curioso. Dentro había fotocopias del testamento, la firma de su padre, el reparto de bienes y una carta escrita de puño y letra por su padre. A mis hijos, os dejo la misma cantidad porque los dos sois mis hijos. Pero, Grant, necesito que sepas algo. Cuando tenías 17 años, Carol vino a verme pidiéndome su herencia por adelantado. Dijo que lo habían aceptado en Stanford y que necesitaba el dinero para la matrícula. Le dije que yo pagaría la universidad, que la herencia era para más adelante. Él dijo que quería invertirla, hacerla crecer. Confié en él. Se llevó el dinero y se lo jugó. Lo perdió todo en 3 meses. Volvió suplicando. Le di una segunda oportunidad. Pagué su matrícula con mi fondo de jubilación. Pero nunca te lo conté porque no quería que pensaras menos de tu hermano. Cuando tú le diste tu herencia, quise detenerte. Pero tú eres mejor hombre que yo. Lo viste pasándolo mal y lo ayudaste. No sabías que yo ya lo había rescatado una vez. No sabías que te había mentido. Te lo digo ahora porque mereces saber lo que realmente significó tu sacrificio. Carol tuvo 2 oportunidades. Tú le diste una tercera. El dinero que le diste pagó su segundo año. Sin eso, habría suspendido y lo habrían echado. Tú construiste el éxito de tu hermano. No dejes que lo olvide. Papá. La cara de Carol se quedó blanca. ¿De dónde has sacado esto? De la caja de seguridad de papá. Por fin me puse a vaciarla.
Grant se inclinó hacia adelante. Me dijiste que debería haber ido a la universidad, pero me robaste el dinero de la universidad 2 veces. Una, cuando te jugaste tu herencia y papá pagó tus estudios con su jubilación. Otra, cuando yo te di la mía. Has construido toda tu vida sobre mi sacrificio y todavía tuviste la cara de darme lecciones sobre decisiones. Grant, puedo explicarlo. No me importa. Grant se levantó. Solo quería que supieras que yo lo sé. Cuando conduzcas tu Tesla, recuerda que lo pagué yo. Cuando cierres negocios con ese máster de Stanford, recuerda de quién fue el dinero que compró ese título. Cuando te mires al espejo y veas a un hombre hecho a sí mismo, recuerda que eres una mentira. Caminó hacia la puerta. Grant, espera. Yo ya me cansé de esperarte. Grant salió del edificio con el corazón martilleándole. Se sintió bien, pero era solo el comienzo. Esa misma tarde, Grant llamó a Owen Finch. Necesito saberlo todo sobre cómo denunciar fraude fiscal. Hipotéticamente, la voz de Owen sonó con una sonrisa. Hipotéticamente, existe un programa para denunciantes. Si alguien denuncia un fraude que lleva a recaudar impuestos impagados, puede recibir entre un 15 y un 30% de lo recuperado. Y si alguien tuviera pruebas detalladas de ese fraude, estaría cumpliendo con su deber cívico. Grant colgó y abrió el expediente de Carol, las cuentas offshore, los registros de facturación falsificados, los contratos donde Carol cobraba semanas de 80 horas mientras su propio calendario mostraba que jugaba al golf 3 días a la semana. Estaba todo. Pasó 3 días compilando un informe que haría salivar a Hacienda. Cada transacción documentada, cada mentira catalogada. Incluyó extractos bancarios, correos que Owen había conseguido por medios que Grant prefirió no preguntar, y una línea temporal detallada que mostraba exactamente cómo Carol había robado aproximadamente 2,3 millones de dólares en 5 años. Lo envió de forma anónima a Hacienda el jueves. El viernes por la tarde, agentes federales estaban en Sherman Consulting Group. Grant estaba bajo un coche en el taller Millers cuando Owen llamó. Ya empezó. Registraron su oficina, incautaron ordenadores y documentos. Lo imputarán en menos de un mes. Bien. Hay más. Su esposa presentó la demanda de divorcio esta mañana. Por lo visto, ella tampoco sabía nada de las cuentas offshore. Dice que fue víctima de su fraude y que se va a quedar con todo lo que no esté en las Caimán. Grant pensó en Leanne, que si había parecido incómoda cuando Carol se negó a ayudar. Que lo haga. No es a ella a quien voy a por. ¿Y tu esposa? Estoy en ello. Sabrina Osborne estaba en su nuevo apartamento en Phoenix, deslizando Instagram, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Por la mirilla vio a una mujer con traje, unos 40 y tantos, pelo oscuro, porte profesional. Sabrina, abra la puerta. Sí, Sabrina Osborne. Soy la agente Mónica Bauer, del FBI. Tenemos que hablar de $312,000 en pagos médicos fraudulentos. A Sabrina se le fue el color de la cara. Dentro del apartamento, rodeada de muebles comprados con dinero robado destinado a salvar a un niño moribundo, Sabrina supo que alguien la había denunciado por fraude médico y robo de identidad. La firma de Grant había sido falsificada en documentos. El dinero destinado a Tommy había sido desviado. Los cargos eran federales. Quiero un abogado. Por supuesto. Pero debe saber que ya tenemos los registros bancarios, la empresa pantalla, todo. Esta es una visita de cortesía para darle la oportunidad de cooperar. ¿Cooperar cómo? Díganos quién más estuvo implicado. ¿Su marido formó parte de esto? ¿Alguien del hospital la ayudó? La mente de Sabrina se aceleró. Grant no sabía nada del dinero. Ella interceptó la notificación, falsificó su firma y transfirió los fondos antes de que nadie se diera cuenta. Había trabajado en facturación hospitalaria antes de que naciera Emma. Conocía el sistema. Quiero inmunidad. Veremos qué podemos hacer, pero tiene que darnos algo que valga la pena negociar. Sabrina empezó a hablar. No de Grant. No tenía nada contra él.
Habló del administrador del hospital que miró hacia otro lado. Del notario que certificó los documentos falsificados. De todos menos de ella misma. La agente Bauer escuchó, lo grabó todo y se fue con la promesa de volver a ponerse en contacto. Fuera, Mónica Bauer caminó hacia su coche, donde Owen Finch la esperaba. Cayó por completo. La grabación no servirá. Tú no eres del FBI. Mónica sonrió. Soy una abogada especializada en fraude de seguros. Y ahora tiene su confesión grabada, admitiendo fraude médico, falsificación y robo de identidad. Eso será útil en el caso civil. Muy útil. Al día siguiente, Sabrina fue detenida por agentes del FBI de verdad, que recibieron una pista anónima sobre su fraude. La grabación que Owen había obtenido, inadmisible en un juicio penal pero perfecta para un proceso civil, se entregó a los investigadores reales junto con todos los registros bancarios. Grant pidió el divorcio y demandó la custodia completa de Emma alegando abandono. También presentó una demanda civil por los $312,000 más daños y perjuicios. El abogado de oficio de Sabrina le dijo que se enfrentaba a un mínimo de 10 años. Puedo reducirlo si te declaras culpable y devuelves el dinero. Me lo gasté. Entonces pasarás mucho tiempo en prisión. 2 meses después, Carol Sherman fue imputado de 14 cargos de fraude fiscal y fraude electrónico. Su empresa se derrumbó. Sus bienes quedaron congelados. Leanne se quedó con la casa en el divorcio. Carol se quedó con sus facturas legales. La revista de antiguos alumnos de Stanford publicó un reportaje sobre su caída. Sus antiguos clientes lo demandaron. El abogado carísimo del bufete de élite le dijo que se enfrentaba a entre 15 y 20 años en prisión federal. Carol llamó a Grant desde el minúsculo apartamento al que se mudó después de que Leanne lo dejara seco. ¿Estás contento ahora? No, mi hijo sigue muerto. Yo no maté a Tommy. Tú lo dejaste morir cuando podías haberlo salvado. Es lo mismo. Cometí un error. Tú tomaste una decisión. Vive con eso. Grant colgó. Sabrina se declaró culpable para evitar el juicio. Le cayeron 8 años. El juez calificó su delito de inconcebible. Robar dinero destinado a salvar a un niño moribundo está entre los peores fraudes que ha visto este tribunal. Grant obtuvo la custodia total de Emma. Usó el acuerdo civil, la devolución de los $312,000 más $500,000 en daños, para pagar todas las deudas, crear un fondo universitario para Emma y comprar una casa pequeña. Owen Finch rechazó cualquier pago. Harrison Copeland dejó un fondo para gastos relacionados con ayudarte. Considéralo su último regalo. Carol Sherman aceptó un acuerdo, 7 años en prisión federal. Los fiscales querían dar ejemplo. El día de la sentencia, Grant se sentó en la sala y vio cómo se llevaban esposado a su hermano, el hombre al que le había dado todo para ayudarlo, y no sintió nada. Después, en el aparcamiento, Grant se cruzó con Leanne. Se la veía más mayor, cansada. Lo siento, dijo. Por Tommy, por lo que hizo Carol. Yo no sabía nada de las cuentas offshore, de nada. Te creo. Y, por si sirve de algo, intenté que te ayudara. Ese día que fuiste a casa, le dije que estaba mal. Él dijo, no ha hecho nada para merecer tu ayuda. Se equivocaba en muchas cosas. Leanne le tendió un sobre. Encontré esto en su escritorio mientras recogía. Creo que quería que lo tuvieras. Dentro había una foto. Grant y Carol, quizá de 10 y 13 años, en el taller de su padre. Estaban abrazados, sonriendo a la cámara. Grant sostenía una llave inglesa demasiado grande para sus manos. Carol llevaba la gorra de su padre. Grant se quedó mirándola mucho rato, intentando recordar cuando se torció todo, cuando la hermandad se convirtió en resentimiento. No encontró un momento. Tiró la foto a la basura y se fue a casa con Emma. 6 meses después, Grant Sherman estaba sentado en el porche de su nueva casa. Modesta, pero pagada por completo. Miraba a Emma jugar en el jardín con su nuevo perro, un Golden Retriever al que llamó Tommy.
Las agencias de cobro dejaron de llamar. Los juicios se resolvieron. Sabrina y Carol estaban en prisión. Hacienda le había pagado a Grant $310.000 como recompensa por denunciante por el fraude de Carol, un 15% de lo recuperado hasta el momento, con más por venir. Grant dejó el taller Millers y abrió el suyo, Sherman Automotive. La ironía de usar el sueño de su padre y el nombre de su hermano no se le escapaba. Owen Finch llegó en su todoterreno negro. Se había convertido en algo parecido a un amigo, o al menos un asesor. Subió con una botella de bourbon. Pensé que quizá querrías compañía. Se sentaron en el porche. Emma le saludó con la mano y siguió jugando. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Owen. Grant lo pensó en el hombre que fue antes de que muriera Tommy. El que creía en jugar limpio. El que pensaba que el sacrificio y la bondad importaban. Ese hombre estaba muerto. Pero también estaba muerta la versión de Grant que había sido impotente. La que suplicó y no recibió nada. La que vio morir a su hijo creyendo que era porque él no era suficiente. Ningún arrepentimiento. La apelación de tu hermano fue rechazada. Cumplirá los 7 años completos. Bien. El abogado de Sabrina intentó contactarte. Quiere organizar visitas supervisadas con Emma. ¿Qué le dijiste? Que Emma no tiene madre. Su madre murió el mismo día que se fue. Grant asintió. Emma ya no preguntaba por Sabrina. La terapeuta dijo que era normal. Los niños se adaptaban. Olvidaban. Grant esperaba que olvidara todo, excepto que su padre jamás la abandonaría. ¿Y tú?, preguntó Owen. ¿Qué viene ahora para Grant Sherman? Grant vio a Emma lanzar una pelota y reír cuando Tommy, el perro, se la devolvió. Le construyo una vida. Me aseguro de que nunca tenga que suplicar a nadie por nada. Me aseguro de que sepa que la quieren. Eso está bien. Y me aseguro de que nunca confíe en gente como Carol. Que nunca crea en gente como Sabrina. Le enseño que el mundo está lleno de personas que te quitan todo y no dan nada. Personas que ven morir a tu hijo y no pierden el sueño. Le enseño a ser fuerte, a ser lista, a no ser jamás una víctima. Owen alzó su vaso. Por no ser nunca una víctima. Bebieron. Dentro de la casa, en el escritorio de Grant, había 2 cosas. Una foto de Tommy con su uniforme de béisbol, sonriendo a la cámara. Y una carta de Hacienda estimando que su recompensa total como denunciante estaría cerca de $600.000 cuando recuperaran y vendieran todos los bienes de Carol. Dinero manchado, construido sobre el fraude de su hermano y sobre su propia disposición a quemarlo todo. Grant le había dado todo a Carol una vez. Su herencia, su sacrificio, su fe en que la familia importaba. A cambio, Carol le dio una lección. La misericordia era para quien la merecía. Grant aprendió. Y al aprender, ganó. La casa era suya. El negocio era suyo. Emma estaba a salvo. Sus enemigos estaban en prisión. Las deudas estaban pagadas. El futuro era suyo para construirlo. Jugó su juego. Y lo jugó mejor. Emma corrió hasta el porche, sin aliento y feliz. «Papá, ¿podemos ir a por helado?» Grant la levantó en brazos. «Sí, cariño. Vamos a por helado». Mientras la llevaba al coche, Emma preguntó, «Papá, ¿me contarás lo de Tommy esta noche?» «El Tommy de verdad». A Grant se le cerró la garganta. «Sí, te hablaré de tu hermano. De lo valiente que fue. De cómo nunca se rindió, incluso cuando estaba enfermo. Sobre todo cuando estaba enfermo». En el coche, Emma se abrochó el cinturón y tarareó para sí. Grant arrancó y salió del driveway. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Carol Sherman intentó suicidarse anoche. Está estable. Pensé que querría saberlo. Owen. Grant se quedó mirando el mensaje. Esperó la culpa, el arrepentimiento, la voz que le diría que se había pasado. No llegó.
Borró el mensaje y llevó a su hija a por helado. Detrás de ellos, la casa que construyó con las cenizas de su antigua vida se mantenía sólida y real. Delante, Emma cantaba con la radio, a salvo, querida, protegida. Grant Sherman lo perdió todo una vez. A su hijo, a su esposa, a su hermano, su fe en la bondad de la gente. Pero ganó algo más valioso. La certeza de que podía sobrevivir a cualquier cosa, de que podía ser más implacable que quienes intentaran romperlo. La victoria no era para los buenos. Era para los fuertes. Y Grant Sherman había terminado de ser bueno. Ahora era fuerte. Y en este mundo, eso era suficiente. 3 años después, Emma tenía 8 años, la misma edad que había tenido Tommy. Estaba en la mesa de la cocina haciendo deberes mientras Grant preparaba la cena. El taller prosperaba. Había contratado a 3 mecánicos y pujaba por un contrato para dar servicio a los vehículos de la policía municipal. Sonó el timbre. Grant abrió y encontró a Leanne allí, mayor pero serena. No estaba segura de que quisieras verme. ¿Por qué estás aquí? Carol sale el mes que viene. Libertad anticipada por buen comportamiento. Quería que te dijera que lo siente, que entiende por qué hiciste lo que hiciste. Grant estuvo a punto de reírse. ¿Qué entiende? Ha cambiado. La cárcel lo cambió. Quiere enmendarlo. Dile que no quiero sus enmiendas. Dile que se mantenga lejos de mí y de mi hija. Sigue siendo tu hermano. No. La voz de Grant era de hierro. Yo tuve un hermano una vez. Le di todo. Ese hermano ya no existe. Lo que tú te casaste es un extraño con su cara. Los ojos de Leanne se llenaron de lágrimas. Todos cometemos errores, Grant. ¿No crees en las segundas oportunidades? Grant pensó en Tommy, que nunca tuvo una segunda oportunidad. En las noches en que Emma todavía se despertaba llorando por un hermano que apenas recordaba. En el hombre que fue, que creyó en la misericordia y solo recibió dolor. A Carol le di todas las oportunidades. Las tiró a la basura. Eso ya no es mi problema. Cerró la puerta. Emma levantó la vista de los deberes. ¿Quién era? Nadie importante. Ella volvió a las matemáticas. Grant la observó. Esa niña feroz e inteligente que lo había sobrevivido todo con él. Ahora hacía karate. La mejor de su clase. No confiaba con facilidad. No dejaba que la pisotearan. Era dura como su padre. El teléfono de Grant sonó. Owen Finch. Carol me contactó. Quiere verte. Hablarlo. Dile que no. Ofrece cederte su parte del equipo del taller de tu padre. Sigue en un almacén. Vale unos $40,000. No quiero nada suyo. Acéptalo igual. Véndelo. Métele ese dinero al fondo universitario de Emma. Que pague una vez más. Grant sonrió. Owen lo entendía. Hazlo. Pero no quiero verlo. Tú te encargas. Hecho. Esa noche, Grant arropó a Emma. Ella abrazó su conejo de peluche, el mismo que tenía la noche en que Sabrina se fue. Papá, ¿crees que Tommy está orgulloso de mí? A Grant se le apretó el pecho. Sí, cariño. Lo sé. Voy a ser doctora cuando sea mayor, para poder salvar a niños como él. Grant le besó la frente. Lo vas a hacer increíble. Cuando se durmió, Grant se quedó en el umbral de su habitación e hizo una promesa al hermano que perdió. Me aseguraré de que nunca necesite a nadie, de que nunca suplique, de que nunca le dé a nadie el poder de destruirla. Le enseñaré a ser más fuerte de lo que fui yo. Lo bastante fuerte para sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la familia. Grant bajó a su despacho y revisó los papeles de su negocio en expansión. El contrato municipal estaba casi asegurado. Había ofertado bajo e incluido una preferencia de contratación para veteranos, porque había servido 2 años en el ejército antes de que naciera Tommy, algo que Carol nunca supo porque Carol nunca preguntó. Todo lo construyó solo, sin piedad, sin vacilación.
Y era más de lo que Carol le había dado jamás. Sonó el teléfono. El abogado de Sabrina otra vez. A ella le quedaban 2 años para optar a libertad condicional. Quería reconectar con Emma. Grant colgó sin escuchar el mensaje. Algunos puentes no solo se quemaban. Había que rociarlos con gasolina, echarles sal y borrarlos de la memoria. Esa lección la aprendió bien y se la enseñó a todo el que lo subestimó. En la calma de su casa, con su hija a salvo arriba y su negocio creciendo, Grant Sherman se sirvió una copa y brindó por los fantasmas de su antigua vida. «Creísteis que me rompería», le dijo a la habitación vacía, a Carol en su celda, a Sabrina en la suya, al hombre que él había sido. «Os equivocasteis». Afuera, el vecindario estaba oscuro y tranquilo. Dentro, Grant Sherman, mecánico, padre, superviviente, planeó su siguiente movimiento, porque el juego nunca terminaba de verdad. Solo aprendías a ganar, y Grant se había vuelto muy bueno ganando. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte al canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en el próximo.